Muy bien, vamos a ir con nuestro tema final de sociedades, que es la comparación entre las sociedades. En particular nos vamos a enfocar la comparación entre sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y también SAS. Ya hemos hecho la comparación entre las colectivas y las SRL. Muchas veces cuando explicábamos sociedad anónima la comparamos con la colectiva también para ver la gran diferencia que hay, para hacer un punto en alguno de estos. Y también hemos comparado con las sociedades irregulares o de la sección cuarta en cuanto a la diferencia. Pero vamos a ir a los tipos más grandes, a los tipos que generan más protección de la responsabilidad y a los que en general, cuando el negocio empieza a tener determinada complejidad, vamos a estar discutiendo. Y quiero remarcar que llegamos hasta aquí habiendo completado los aspectos más salientes de la ley de sociedades, algunos detalles, las cuestiones de fraude. Bueno, hemos visto toda la regulación más gruesa de las sociedades. Lo que vamos a pasar a ver ahora no es estrictamente una clase de derecho, sino que vamos a pensar juntos qué criterios podría tomar un emprendedor, un empresario, un inversor para entrar en una sociedad, para crear una nueva sociedad, o qué forma jurídica darle a su negocio, ¿sí? Esto claramente no está regulado en un artículo. No hay un artículo, gracias a Dios, no hay un artículo que diga, si usted tiene tal negocio, sí o sí tiene que hacer tal sociedad. Hay un sistema de libertad y hay determinadas, sí, pautas que nos pone la ley, hay límites, pero al final del día, la decisión de qué tipo de sociedad vamos a armar va a ser más de negocio que jurídica. Ahora bien, no podemos dejar de soslayar cuánta protección al patrimonio vamos a tener. Entonces, sin más introducción, vamos a ir directamente a... Lo primero que les quiero plantear es cómo decidir si voy a hacer una SA, una SRL o una SAS. Es decir, qué puntos tenemos que discutir, qué puntos tenemos que ver, en qué me tengo que fijar como criterios de decisión. ¿Sí? Aquí no voy a dar una respuesta, sino que voy a proponerles, y este no es un listado cerrado, voy a proponerles los tópicos que deberíamos discutir a la hora de tomar una decisión informada respecto al mejor tipo societario. En primer lugar, ¿de qué tipo de emprendimiento o de negocio estamos hablando? ¿Sí? ¿Qué rubro es? ¿De qué se trata? ¿Qué tareas hay que hacer? Muy importante también es la etapa del negocio. ¿Sí? Claramente no parece tan obvio, no parece la mejor solución ir a una sociedad anónima, ir a la alternativa más cara y más compleja si es un negocio muy inicial. Y si es un negocio maduro, no parece, en principio, todo lo que digo, depende de los casos, por supuesto, un negocio maduro difícilmente toma una estructura social más pequeña, más de emprendimiento. Ahora bien, muy relevante el punto 3, el monto o la envergadura del negocio. Es decir, cuánta plata va a estar moviendo esta empresa. Y cuando hablo de esto estoy refiriéndome tanto al capital que va a necesitar para trabajar, si requerimos mucha inversión en maquinaria, en cualquier cuestión, depende de eso, pero también depende del giro de cada mes, cuántos gastos va a tener y cuántos ingresos va a tener. Y qué cantidad y tipo de obligaciones va a tomar. ¿Sí? Y aquí estuve pensando un ejemplo que es, imaginemos un negocio eh, sencillo de comercial, en concreto de venta de libros. ¿Sí? Imaginemos que trabajamos nosotros con nuestra familia. No tenemos empleados para simplificar el problema. Bueno, ese negocio va a tener un monto de facturación, podrá tener una rentabilidad muy interesante, tal vez, pero en términos de monto de facturación, no imaginamos que se va a vender algún bien extremadamente caro. ¿Sí? Es verdad que no están baratos los libros, pero podrá haber algún libro importado de algún monto más importante, pero en principio los libros de ficción, los libros académicos, no tienen un valor enorme. Uno no espera, no sé, encontrarse con una deuda de 1.000.000 de pesos por vender libros. ¿Sí? Y también a eso iba con el monto de la facturación, pero también el tipo de obligaciones. En este pequeño negocio que les cuento, mis obligaciones como vendedor de libros van a ser, si no tengo personal, solamente entregar libros. Me van a pagar y yo voy a entregar libros. ¿Sí? No voy a tener probablemente problemas posteriores, como podría tener si un vendedor de electrodomésticos, de alimentos, que tiene que pensar una estructura de negocio más compleja. Un negocio similar a este de libros, pensémoslo, con la misma estructura de negocio, sin empleados, etcétera, en una joyería, en una relojería, no me salía. El negocio puede parecerse, pero el joyero o el relojero tal vez tenga que tener en cuenta que tiene un montón de artículos
extremadamente caros a la venta, más allá de que pueda contratar un seguro o lo que sea, que su giro de negocios, aunque la estructura sea pequeña, puede tener un monto mucho más alto dando vuelta. Entonces, si yo tengo un monto más alto dando vueltas, quizás quiera protegerme de otra manera, quizás le quiera dar otra estructura. Entonces, tanto el monto que yo voy a tener mes a mes, como el tipo de obligaciones que voy a tomar son súper relevantes. Sigo con el punto que viene. El papel de los socios fundadores en el negocio, ¿sí? Si es crucial, si es muy relevante la persona que inicia el negocio y sus socios y quiere mantener esa unidad, bueno, vamos a tener que ir a un tipo social que esté más cerca de las personas y que tenga más dificultades de que entren otros. Si quiero mantener la empresa en la familia, bueno, la SRL parece la opción ideal, en donde no hay transmisibilidad de las cuotas, aun cuando haya divorcios, etc. Requiere el acuerdo. Y también cuando hablo del rol de los socios, hablo de la cantidad. Porque si es un emprendimiento de uno, bueno, se me achican mis opciones, ya no tengo mucho más que pensar. ¿Es una SaaS o una anónimo unipersonal? Entonces, ¿quiénes son los emprendedores, los pioneros, los que empiezan el negocio y qué rol le queremos dar, qué rol si quieren resguardar para sí mismos? Es fundamental a la hora de la elección del tipo social. Como les decía, ¿cuántas personas emprenden? El nivel de protección jurídica de los bienes de los socios, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con los riesgos del negocio. Recién les hablaba del ejemplo de librería y de joyería. Bueno, eso tiene un riesgo, digamos, diferentes riesgos de robo. Hay otros negocios que, si estamos hablando de industria de la construcción, si estamos hablando de manejo de materiales químicos, tienen otro tipo de riesgos. Si estamos hablando de industrias que se metan con propiedad intelectual, con datos, bueno, cosas que son de la configuración del negocio, que pueden tener más riesgos. Transporte de pasajeros, por ejemplo, un tipo de negocio que tiene un montón de riesgos. Más allá siempre de que se contrate un seguro, otro contrato más, pero más allá de eso, hay riesgos inherentes a que se me rompen los buses, que tengo mucho personal y eso implica mucho salario, que tengo personas a las cuales les presto un servicio. No es lo mismo venderle un libro a alguien, venderle un alimento, que instalarlo en un electrodoméstico en la casa o llevarlo de un lugar a otro, ni que hablar si es de un país a otro. Entonces, el riesgo inherente, propio del negocio, inherente al negocio, también tengo que pensarlo a la hora de la protección que voy a buscar, del tipo societario que voy a querer. Y el riesgo económico, por supuesto. Si yo tengo una empresa que se dedica a comerciar títulos valores o a compraventa de divisas, y también podemos hablar del riesgo jurídico, ¿no? En un país donde hay tantos cambios como Argentina. Todos esos riesgos y el nivel de protección jurídica que voy a querer para mis bienes en función de esos riesgos son súper relevantes a la hora de la sociedad anónima. Y como les digo, tampoco hay una fórmula matemática. En general, a más riesgo quiero más protección, pero va a depender específicamente del tipo de riesgo, la protección que busque. Respecto a la contratación o no de personal, creo que quedó bastante claro en lo que dijo hasta ahora. La contratación de personal hay que verlo por separado, pero implica un mayor giro de negocios, implica obligaciones que, como vamos a ver en la clase que sigue, son preferentes y en general, si vamos a juicio, tenemos que tener en cuenta que es muy probable que los incumplimientos del empresario sean tratados de una manera más dura que los incumplimientos de los empleados. Entonces, si tengo una alta carga de personal en relación de dependencia, probablemente me convenga separar mucho el patrimonio de los socios de este tipo de sociedades. O lo puedo decir de otra manera, si la sociedad en la que un inversor quiere entrar, su analista le dice que tiene muchos empleados con mucha antigüedad, bueno, sepamos que un empleado con mucha antigüedad, como vamos a ver, tiene indemnizaciones más altas si pasa algo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta al crear la sociedad y al entrar, ¿por qué no a una sociedad? Como está con el tema del personal y los recursos humanos. La necesidad o no de concurrencia de capitales de terceros, es decir, si necesito inversiones o si voy a salir a buscar dinero para este negocio, bueno, puede llegar a ser, aunque aquí no está en el título, buscar estas opciones mixtas que hablábamos de una sociedad comandita con diferentes tipos de socios. Y si quiero bastante flexibilidad para buscar el capital, no me lo da tanto la SRL, sí me lo da una sociedad anónima. Y como le dijimos varias veces en esta materia, en general todo lo que tiene que ver con los costos de constitución, de administración, legales y no legales, ¿sí? Tanto lo que hay que hacer necesariamente porque nos pide la ley, como lo que es una complejidad más alta para administrar, los costos de funcionamiento, eso también me lleva a ver cómo puedo definirme. Y hay otros requerimientos legales, como requerimientos fiscales, ¿sí? Para hacer determinados negocios, me van a pedir que tenga determinado, quizás no tanto determinado tipo social, pero sí
que tenga determinada calificación ante la FIP y por eso puedo tener que armar una sociedad o no. Los objetos prohibidos según el tipo, hay determinadas cosas que no voy a poder hacer según el tipo social por la legislación, entonces esas cuestiones hay que también tenerlas en cuenta. Estos puntos, y puede haber algún otro, bienvenido sea algún otro aporte, estos son parámetros a tener en cuenta, a evaluar en mi negocio para ver a ese negocio qué tipo social encaja mejor. Bien, y como les decía, hay diferentes formas de encarar esta discusión de qué me conviene más. La sociedad anónima se pueden ver como pros y contras de cada tipo. ¿Sí? Acá consigo algo de alguna presentación que encontré online. La sociedad anónima nos permite crecer y tiene una distribución clara de tareas entre los directores. Una administración parece más profesional. La SRL es ideal para negocios más pequeños o con pocos socios. No tiene la obligación de presentar balances ni requiere auditoría interna, no hay que presentarlo al IGJ y no tiene un capital mínimo para iniciarse. Esto es una ventaja. Ahora bien, voy a profundizar algunos de los puntos que planteé antes y en todos los casos vamos a dar una idea, un acercamiento de qué parece más conveniente, pero siempre pensar que esto se va a definir en función de cada caso y en función de cada momento, que no hay una respuesta única correcta a esta discusión de qué tipo social me conviene. La respuesta será de negocios, informada legalmente. Enfocándonos en la protección o la responsabilidad de los socios, en la protección patrimonial. La sociedad anónima ya sabemos que la responsabilidad es solo por integrar las cantidades de acciones que suscriben. Es decir, solo respondo por mis acciones. No hay forma, salvo fraude, por supuesto, o delito, pero fuera de eso no hay forma que yo pague más que el monto que me comprometí por las acciones. En cambio, como vimos en la sociedad de responsabilidad limitada, los socios responden por la integración de sus acciones y además por la integración de sus cuotas, porque son SRL. Los socios del SR responden por la integración de sus cuotas, pero además porque los demás socios de la sociedad también integren sus cuotas. Entonces en la SRL yo respondo por lo mío y también por lo que mis socios prometieron poner. Entonces se extiende un poquito a la responsabilidad. Y ojo, que en la sociedad anónima simplificada, la SAS, no nos confundamos, porque la responsabilidad no es como la de la SA, como uno podría pensar rápido por el nombre, sino que habíamos visto que es como la de la SRL. Entonces, la sociedad anónima es la que más protege al socio, incluso de otros socios, de los otros socios con los que comparte el negocio. Vamos a ver esto. Si estamos hablando de un emprendimiento y que además es de una sola persona, si es un emprendimiento, primero hay que ver quiénes son. Si soy uno, bueno, no me queda mucha alternativa que armar una sociedad anónima simplificada. En su defecto, una anónima unipersonal. Pero son las únicas que permiten una sociedad de una sola persona. Si hablamos de un emprendimiento también, seguramente vamos a tener que ver el costo inicial. Y hasta ahora hablábamos de costo de trámites, de las escrituras, etc. Pero también tiene que ver con el capital social. La sociedad anónima tiene que tener un mínimo capital social de 100.000 pesos, mientras que la SAS solo 2 salarios mínimos vital y móvil, sensiblemente inferior. Aquí hablamos del emprendimiento. Ahora, si vamos después del emprendimiento a pensar cómo crecemos, es indudable que la que más fácilmente puede crecer, aumentar su capital, atraer inversores, es la sociedad anónima. Es la que, incluso por la ley, tiene menos limitaciones a expandirse e incluso eventualmente puede conformar holdings. Los grandes complejos empresarios se arman a través de sociedades anónimas. Si vamos a pensar en la gestión, una vez que tengo mi sociedad armada, la sociedad anónima tiene más formalidades, requiere asamblea, requiere sindicatura, tiene más control y muchos de estos requerimientos son legales, son ineludibles. La sociedad de responsabilidad limitada tiene más flexibilidad, tiene menos requerimientos legales, siempre y cuando hablemos de un SRL de menos de 50 millones de pesos de patrimonio. Y como vimos, la SAS permite la manera de organizarse, con lo cual la SAS es una buena combinación de responsabilidad y una gestión bastante libre si eso es lo que nos interesa. Aquí les dejo este gráfico, les propongo que frenen y lo lean, en donde se resumen algunas de las comparaciones de trámites y de algunas otras cuestiones de gobierno entre sociedad anónima y SRL. Lo pueden leer y después seguimos.
Si vamos a hablar de dinamismo, comparando SA y SRL respecto al crecimiento, como veíamos antes, la sociedad anónima resulta ser más dinámica o más abierta a nuevos inversores. Y siguiendo con el dinamismo, lo que dijimos recién es, como ya estudiamos, por la rapidez, libertad y sencillez con que se transmiten los paquetes de acciones o las cuotapartes en el caso de la SRL. Esto genera una ventaja respecto de dinamismo a la sociedad anónima y respecto a la sociedad de responsabilidad limitada. Es menos dinámica, sin dudas. Ahora bien, alguien puede decir, lo pongo en signo de pregunta, que al ser menos dinámica es más confiable. Es decir, si mis socios no cambian tan seguido y si yo tengo alguna especie de poder de veto o me queda en la familia, se puede argumentar que la SRL le da más confiabilidad al negocio que estamos armando. Respecto de la herencia, bueno, las sociedades anónimas no se heredan, vale aclararlo. Lo que se heredan son las acciones, ¿sí? Y los derechos sobre las acciones. Y en general, como lo vimos en la clase, no implica mayor cuestión respecto al resto de los socios. Se heredan las acciones, el heredero pasa a ser socio de la sociedad por la herencia de las acciones. En la SRL vimos que no, que puede haber algún acuerdo para que formen parte, pero en general se arma por parte de los herederos, se hace la sucesión por la cuota parte y eventualmente se liquida la cuota parte y se le paga a esa persona. No pasa automáticamente el heredero del socio de una SRL a ser parte de la SRL. Respecto a los trámites, la constitución y la inscripción en el registro de comercio es más barata para la SRL. Es más barata el trámite en sí, es más barato porque no hay que certificar, no hay que hacer escritura pública. Y a esto le agregamos que si comparamos con todas, la sociedad anónima simplificada justamente simplifica los trámites. Y no solo eso, le baja muchísimo los costos. Se hacen los trámites digitales, no requieren asesoramiento si uno más o menos le presta atención. Y hasta puede hacer la firma online y un estatuto modelo. Con lo cual, si vamos a hablar de trámites de gestión y de costo, en el punto del inicio de la sociedad, la SAS tiene una ventaja por facilidad en estos puntos. Resumiendo, ¿qué me conviene? Voy a volver a las preguntas del inicio, los parámetros, y voy a dar algunos acercamientos de respuesta que no son definitivos y que, como siempre digo, hay que aterrizarlos al ejemplo concreto de los negocios. ¿Qué me conviene? ¿Una SRLA, una SA o una sociedad anónima simplificada? Bueno, si lo importante del negocio son las personas y necesito alguna protección patrimonial y no quiero ir a una colectiva, parece lo más importante la SRL. En cambio, si lo más importante es el capital, parece la SA lo más relevante. Si el negocio es de alto riesgo o hay mucho dinero en juego o dependiendo del tipo de emprendimiento muy grande, parece más relevante, más apropiado ir a una SA. En cambio, si yo quiero bajar costos, trámites y gestión, bueno, ahí la sociedad anónima simplificada se muestra con ventajas. E incluso algo que no hay que despreciarlo, si estamos apurados para tener la sociedad, porque tenemos un negocio que si no tenemos la forma jurídica se nos pierde, la SAS es la que nos brinda menores costos y mayor velocidad para tener la nueva persona jurídica. Si estamos hablando de un emprendimiento, algo nuevo que está empezando, es difícil pensar en una SA para empezar, lo más tradicional es la SRL y ahora la novedad de la SAS. Si queremos dejar abierta la posibilidad de que entren de manera rápida terceros, la SA es más interesante. Si por el contrario quiero guardarme requisitos o derechos para ese ingreso de terceros, la SRL parece la más interesante. Lo mismo pasa con el crecimiento, con los cambios, con las cuotas sociales, la SRL prevalece. Y si quiero que la entrada y salida de socios sea más fácil, la SA o la SAS parecen prevalecer. Como les digo, estos son ejemplos, son preguntas que damos una primera respuesta y un poco más en abstracto, ¿sí? Después depende cada uno de los ejemplos, como les ponía, dos negocios parecidos como una librería y una relojería pueden tener una diferencia en monto y aunque una estructura de negocios parecida, un tipo jurídico diferente. Si tenemos mucho personal, tal vez, aunque no tenga tanta ganancia, si tengo mucha estructura de recursos humanos, voy a tener que ir a una mayor responsabilidad. Si ustedes vieron los videos de Sociedad Anónima Simplificada, se tiende a que esos tipos sociales son más para emprendimientos en general tecnológicos o de innovación o de profesiones que están más lejanas del derecho, ¿no? Bueno,
Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, incluso con qué asesoramiento yo puedo contar. Pero esto es un acercamiento a primeras respuestas que después va a haber que terminar estos insumos que vimos en estos 20 y pico de minutos de este video. Estos insumos para decidir se machean con el tipo de negocio, con las necesidades de negocio, con las posibilidades económicas y con eso elegimos estratégicamente el tipo social que más nos conviene. Y no es solo para el inicio, también es para reestructurar una sociedad. Sí, como vimos en clase, una sociedad puede empezar con un tipo y pasar a otro. Bueno, si yo empecé de determinada forma, mi tipo social encaja perfecto, pero mi sociedad evoluciona, crece, o tiene problemas, o necesito más empleados, o lo que sea, cualquier encrucijada que me encuentre, con esos cambios en la situación original yo también evaluaré, vendré a revisar estas cuestiones y podré tomar una decisión sobre el futuro de mi empresa. Muy bien, dicho esto, punto final. Les voy a compartir aquí los temas que, como les decía, por el largo de esta materia e incluso porque son cuestiones que se ven o en las especializaciones de Derecho Empresario en el final del grado o incluso en posgrados, nos exceden un poco, pero ustedes los pueden tomar si quisieran para sus trabajos. Y si no, lo dejo sentado para que ustedes sepan qué cosas no profundizamos. Todo lo que es contrato entre empresas, colaboración, unidades transitorias de empresas. La transformación de sociedades la comentamos pero no la profundizamos. Lo mismo que la fusión de las sociedades. No entramos en concursos y quiebras, que tiene una serie de requisitos muy procesales para defender el patrimonio de las personas, de los deudores, quién cobra primero, etc. Los artículos contables incluidos en la ley los dejé de lado, justamente yo no puedo darles clase de eso, pero son interesantes, tal vez a los contadores les puede servir mirarlos, tenerlos en cuenta para el trabajo o para otras instancias. Y el análisis en profundidad del rol de los directivos y de los gerentes, vimos un sobrevuelo, pero para aquellos que están pensando en una carrera en este tipo de posiciones o que les ofrecen este tipo de posiciones, no está de más mirar qué responsabilidades, qué derechos y qué obligaciones implica todo esto. Con esto terminamos la clase de sociedades, les agradezco el esfuerzo y hasta aquí llegamos con este tema.